¿Ahí está bien? Ok. Dame de ahí, por favor. Solo voy a pulsar para grabar, hermanos. Dale. Ahí le das ahí el... ¿Aquí en el botón? Pues no está encendida, güey. No, dale ahí. This meeting is being recorded. Muy bien, hermanos. Buenas tardes, noches. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto poderles saludar por esta vía. Cambié de lugar para acercar un poquito más la cámara para verme más de cerca. Así de que por eso estaba haciendo algunas mediciones ahí. Pero bueno, ya estamos listos para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a ver la armadura de Dios siempre. Solo que vamos a ver que la oración es la plataforma o es la base sobre la cual la armadura de Dios funciona. Nuestra cita bíblica está en Efesios, siempre del capítulo 6, versículos del 13 al 20. Vamos a leer el día de hoy. Leamos, por favor. Dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo entonces, porque el propósito de esta enseñanza es que aprendamos, hermanos, que como soldados de Cristo debemos de orar en todo tiempo, con ruegos y súplicas en el Espíritu, velando en la oración con perseverancia por todos los cristianos, especialmente por aquellos que están en funciones de liderazgo. Muy bien. Hermanos, para soportar todo el peso de la armadura de Dios y maniobrar bien con ella, porque cuando nosotros como soldados de Cristo nos vestimos de la armadura de Dios y tenemos que maniobrar bien con ella, entonces nosotros necesitamos fortalecernos. Así como un soldado necesita fortalecerse para poder portar bien la armadura, entonces también nosotros debemos de fortalecernos. Y para fortalecernos, el medio específico que el Señor ha creado es la oración. Es decir, que la oración de manera constante y con tiempos definidos, precisos, nos va a ayudar a fortalecernos de manera tal entonces que estemos preparados para portar la armadura, maniobrarla bien a fin de ser buenos guerreros y poder vencer cada día en las batallas espirituales que libramos como hijos de Dios. Entonces, hermanos, es importante orar. Es importante orar. ¿Por qué? Porque el orar es crucial y básico para nosotros los creyentes a fin de fortalecernos y estar preparados para la batalla. Entonces, ¿qué debemos de hacer para portar bien nuestra armadura y hacerla funcionar bien? Bueno, yo tengo dos respuestas el día de hoy. Dos respuestas. La primera es que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la segunda es que nosotros debemos velar en oración con perseverancia y súplica por los santos, conforme a lo que ha dicho el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, del 18 al 20. Bien, entonces empecemos a ver la primera respuesta. ¿Por qué entonces, o qué debemos hacer nosotros para que nuestra armadura
hagamos funcionar bien la armadura, es decir, la vistamos bien y maniobremos bien con ella, pues tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo, ahí en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, el apóstol Pablo entonces nos dice que después del despliegue de la armadura de Dios, como lo dio de una manera muy especial, entonces aterriza con el hecho de que nosotros debemos de armar una plataforma de oración para fortalecernos y entonces usar apropiadamente la armadura del Señor. Entonces, el soporte o la plataforma apropiada, hermanos, para la armadura del Señor en nosotros es la oración constante y las súplicas guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es por eso entonces que debemos ser practicantes de la oración, ¿verdad? Como buenos soldados para fortalecernos y nutrir nuestro espíritu a fin de portar muy bien la armadura de Dios y maniobrar bien con ella y repeler los ataques del enemigo después de protegernos, después de defendernos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de hacer de la oración algo indispensable como el alimento físico a nuestro cuerpo. Es decir, para estar fuertes espiritualmente, nosotros debemos de hacer de la oración un alimento indispensable. Entonces, así como nosotros comemos para nutrir nuestro cuerpo, nuestro organismo, a fin de poder desempeñar a diario todos nuestros quehaceres de la cotidianidad, así entonces también debemos de nutrirnos con la oración, ¿sí? Debemos de nutrir nuestro espíritu con la oración, porque nuestro espíritu es el encargado de soportar la armadura de Dios. Entonces, así como un soldado entonces necesita estar bien alimentado para poder estar fuerte y poder maniobrar bien con la armadura de Dios, así también nosotros debemos de estar muy bien alimentados espiritualmente hablando, para poder entonces defendernos bien y librar bien las batallas espirituales con las que nos enfrentamos a diario como hijos de Dios. Entonces, si queremos hacer funcionar bien la armadura de Dios en nosotros, hermanos, y así ganar batallas espirituales, entonces debemos percibir la oración tan necesaria, así como nos es necesario la comida nutritiva de cada tiempo de comida de cada día. Es decir, nosotros comemos un tiempo determinado. Solo voy a mover esto por acá. Muy bien, gracias. ¿Verdad? Nosotros nos preocupamos por comer. ¿Por qué nos preocupamos por comer? Porque ¿qué hace el cuerpo? Nuestro cuerpo, cuando ya sabe que le van a hacer falta reservas de energía, entonces él pide más alimento porque son los que le generan la energía. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de también sentir la necesidad de alimentar nuestro organismo espiritualmente hablando, de manera tal entonces que nos mantengamos fuertes y firmes. Entonces, así como nosotros sentimos necesidad de cada tiempo de comida, cada día, hablando físicamente, así entonces también debemos de sentir esa necesidad de oración, de satisfacer con la oración nuestro espíritu para poder ir fortaleciéndonos y poder crecer de manera tal que podamos usar bien la armadura de Dios. Entonces, así como un soldado debe estar bien nutrido, como dije anteriormente, para portar bien su armadura, así también todo soldado de Cristo debe estar bien nutrido espiritualmente con la oración para usar bien la armadura espiritual. Por eso es que no debemos descuidar. La oración, entonces, hermanos, no la podemos descuidar. La oración no es algo que podamos hacer de vez en cuando o cuando me recuerde, sino que debemos de tomarla como algo tan necesario
como lo son los alimentos a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Pues el apóstol Pablo nos dice que debemos de orar en todo tiempo. Debemos de orar en todo tiempo. Ahí, en Efesios 6:18 dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero déjenme decirle que en el original, ¿sí? En el original, no en la Reina Valera, en el original, el apóstol Pablo lo que dice es así. Dice, orando en todo tiempo señalado. Orando en todo tiempo señalado, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con eso de todo tiempo señalado? Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para fortalecernos y portar bien la armadura de Dios, debemos de señalar tiempos frecuentes y constantes de oración para luego hacer uso de esos tiempos como base para orar constantemente. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, la oración no es algo fortuito, no es algo que salga así, que todo el tiempo salga de una manera espontánea, aunque yo sí sé que hay oraciones espontáneas, pero de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es de fijar tiempos, de señalar tiempos para orar. ¿Quién va a señalar los tiempos? Somos nosotros. Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es de una oración planificada. De una oración planificada. Es decir, nosotros en nuestra agenda vamos a apartar un espacio, ¿sí? 1 o 2 o 3 espacios o varios espacios para tener oración. Y llegado ese tiempo, entonces utilizar ese tiempo para orar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando él dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo señalado, está hablando entonces de tener la disciplina de poder nosotros planificar bien nuestra oración, nuestros tiempos de oración y cumplirlos conforme a lo que nosotros hemos planificado. Es decir, que en la cotidianidad nosotros señalamos tiempos, definimos tiempos, ¿verdad? Para orar. Así como nosotros también en la cotidianidad señalamos tiempos para tomar nuestros alimentos físicos. Es decir, nosotros ya sabemos que tenemos un tiempo para desayunar, un tiempo para almorzar y otro tiempo para cenar. Algunos hacen unos 3, 4 tiempos más, ¿verdad? Dependiendo de la dimensión del cuerpo que tengan que alimentar, ¿verdad? Pero de lo que está hablando el apóstol Pablo es de que así como nos preocupamos por dejar un espacio de tiempo para poder alimentarnos físicamente, así también tenemos que reservar un espacio para poder alimentarnos espiritualmente. ¿Sí? Es decir, entonces, que si yo me preocupo por comer mis 3 tiempos, 4, 5, dependiendo de cómo sea la cosa, entonces yo me debo de preocupar de igual manera por alimentar mi espíritu. ¿Por qué? Porque la misma necesidad que tiene mi cuerpo de alimentarse físicamente, así también mi espíritu tiene necesidad. ¿Sí? Y para alimentar mi espíritu, debo de hacerlo con la oración. Con la oración. Entonces, yo sé que en algún momento es bien difícil que a las personas se les obligue a comer. Es más, son las -10 y ya muchos están sentados en la mesa porque ya es hora de la comida, ¿no? Entonces, así dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de planificar nuestros tiempos, respetar esos tiempos y dedicar el tiempo ese que reservamos para la oración. Todo el tiempo, constantemente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, es una herramienta poderosa que nos ayuda a soportar la armadura del Señor. Sí. Nos fortalece. Nos nutre el espíritu. De manera tal entonces que vamos a utilizar bien la armadura del Señor si estamos fuertes en oración. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, así como un soldado, por mucho que esté bien protegido, usando bien la coraza, el yelmo, ¿verdad? El cinto, la espada, el escudo,
por mucho que esté bien equipado, pero si no está fuerte, entonces va a ser fácil de vencer. ¿Por qué? Porque ni siquiera va a poder con la armadura. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, al final de todo esto, habla de la oración. Y habla de la oración como plataforma de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la oración fortalece de manera tal entonces que nos mantengamos fuertes para maniobrar bien con la armadura de Dios. Entonces, la oración es una herramienta poderosa, hermanos. Cuando oramos en todo tiempo, en tiempos planificados y constantemente, esas oraciones se convierten en los nutrientes que fortalecen nuestro espíritu, ¿sí? Y nos lleva a ser fuertes, no solo en toda nuestra vida, sino en portar cada uno de los elementos de la armadura de Dios, como la verdad, la fe, el apresto del evangelio, la justicia y la salvación. La oración entonces nos fortalece para soportar los embates que el enemigo nos envía. Por eso es que no la podemos dejar de lado. Y pues entonces por eso es que el apóstol Pablo nos dice que debemos de orar en todo tiempo planificado. Nos dice entonces que la oración debe de ser algo sumamente crucial, algo sumamente importante en nuestras vidas. No debemos entonces dejarla para como de sorpresa, no algo fortuito, como lo dije hace un rato. Debemos de manejar la oración como algo prioritario en nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es de agendar, ¿sí? De agendar nuestros espacios de oración periódicamente. Es decir, usted me puede decir, hermano, yo quiero orar una vez a la semana. Bueno, está bien. Va a estar débil igualmente, pero está bien. El apóstol Pablo está diciendo que usted se organice y que defina cuánto tiempo va a orar y en qué espacio de tiempo lo va a utilizar. Entonces, llegado ese tiempo, que usted lo utilice. Pero si usted me dice, hermano, una vez cada día, eso está bien. Pero hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos de esos espacios para nutrirnos espiritualmente. Entonces, la oración nos fortalece, la oración nos empodera para poder utilizar bien la armadura de Dios y ser más que vencedores. Todo el tiempo que el enemigo venga con los embates de argumentos engañosos para instalarlos en nuestra mente, él saldrá perdiendo si nosotros nos mantenemos firmes en oración. Entonces, hermanos, la oración también la oración en compañía del ayuno es una herramienta muy poderosa. La oración en compañía del ayuno es una herramienta, hermanos, que nos fortalece espiritualmente y es tan poderosa porque nos potencializa, o sea, potencializa nuestras fuerzas a un nivel alto, ¿sí? Y nos empodera para manejar bien la armadura de Dios. Es decir, que si nosotros le agregamos a la oración ayuno, hermanos, nosotros vamos a potencializar nuestras fuerzas a un gran nivel, a un nivel bastante alto. Yo lo he predicado varias veces porque lamentablemente nosotros estamos en una congregación conservadora y las congregaciones conservadoras muchas veces enseñan que el ayuno es algo que ya pasó de moda y que ya no se tiene que practicar aquí ahorita en el periodo de la gracia. Eso es una gran mentira. Yo les demostré con textos bíblicos hace unos años cómo echar abajo toda esa teoría. ¿Por qué? Porque el enemigo ha ganado mucho espacio al hacer creer a la gente que el ayuno ya no se debe practicar, que ya no es bueno practicarlo, o que si se practica es nada más para hacer dieta, ¿sí? Para mí esa es la peor aberración que puede haber, que me digan que el ayuno es solo para hacer dieta. ¿Por qué? Porque el ayuno es una herramienta muy fuerte que se utilizó en el Antiguo Testamento y que hasta el día de hoy se usa y que los apóstoles también lo usan. Yo describí bien con textos bíblicos todo lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, hermanos, agregar ayuno a la oración, entonces nos potencializa y nos empodera para manejar muy bien la armadura de Dios y defendernos y contraatacar al enemigo. Entonces, si podemos ayunar cada cierto tiempo, también es bueno hacerlo para poder crecer espiritualmente, fortalecernos y entonces utilizar bien la armadura de Dios. Entonces, la oración, constante, ¿verdad? Es un elemento que nos va a ayudar a estar fuertes espiritualmente hablando. Pero
lamentablemente, la oración es uno de los temas más descuidados entre los cristianos de la actualidad. ¿Sí? La oración es uno de los temas que se ha dejado de lado. La oración constante y la oración frecuente se ha dejado de lado por muchos que asisten a las congregaciones el día de hoy. Por eso es que hoy vemos a muchos cristianos ser vencidos por los argumentos engañosos que el enemigo envía y adoptan como modelo de vida esos conceptos engañosos, ¿verdad? Creyendo que andan bien delante del Señor, porque lamentablemente han descuidado lo esencial que es la oración constante que dice Pablo. ¿Por qué? Porque la oración constante es parte de la fortaleza que yo tengo que tener para librar bien las batallas espirituales. Y ya vimos que las batallas espirituales son temas de argumentos. El enemigo envía argumentos engañosos por aquí, por allá, y yo con los argumentos bíblicos los defiendo. Pero para eso yo tengo que estar fuerte en oración. Y eso es lo que lamentablemente está faltando en las congregaciones el día de hoy. Entonces, se ha descuidado mucho el hecho de tomar la oración como algo crucial, como algo fundamental, como algo necesario para poder manejar bien la armadura de Dios y poder repeler los ataques del enemigo. Entonces, ¿por qué? Porque no han fijado tiempos de oración. ¿Sí? No han fijado tiempos, no han planificado tiempos de oración. La oración, no señalan tiempos para la oración. Entonces, obviamente, al no señalar tiempo para la oración, entonces no se practica. ¿Sí? ¿Cada cuánto oras, hermano? Mire, yo oro cuando me recuerdo, hermano. Algunos, ¿no? Y quieren enfrentar las batallas espirituales y ser ganadores. Entonces tenemos que empezar por lo que dice el apóstol Pablo, de fijar tiempos, definir tiempos, ¿verdad? Respetar esos tiempos definidos y ocuparlos para lo que lo definimos, para lo que reservamos, que es para la oración. Entonces, importante es, hermanos, la oración. De esto yo siempre he hablado y he enseñado porque la oración es muy, muy importante. Fijar tiempos de oración periódicos y cumplirlos es clave para estar fuertes. Es claro, ¿sí? Es decir, a veces nos quejamos de todo lo que pasamos. Hermano, es que tengo problemas en mi casa, tengo problemas por aquí, en el trabajo, en todos lados tengo problemas. Pero los problemas vienen, ¿sabe por qué? Primeramente porque es necesario despertarnos, ¿sí? El Señor tiene que despertarnos a la necesidad que tenemos de estar orando. Y entonces, si nosotros tenemos problemas, porque los problemas ¿qué son asuntos que el Señor permite que lleguen a nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder crecer. Entonces, la manera de poder resolver esos problemas es a través, primero, de orar fuertemente, buscar la voluntad del Señor y crecer. Entonces, de esa manera, el Señor entonces va haciendo y que nosotros aprovechemos esos problemas para poder ir creciendo. Pero si no fijamos tiempos de oración, entonces vamos a estar siempre a la deriva, siempre queriendo ser buenos cristianos, vencedores, pero nada más se van a quedar en deseo. ¿Por qué? Porque es necesario llevar a la práctica el hecho de poder planificar la oración y cumplir con esos planes. Entonces, amados hermanos, importante es planificar la oración. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo definido, orando en todo tiempo señalado. ¿Por qué? Porque es necesario ser disciplinados en la constancia de la oración. Y para eso, entonces, tenemos que adoptar el modelo de la alimentación diaria que nosotros tenemos, ¿verdad? Para aplicarlo a la oración, de manera tal entonces que podamos fortalecernos constantemente y mantenernos firmes. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pablo dice que nuestra oración debe ser en el Espíritu. En el Espíritu. Ahí en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con orar en el Espíritu? Bueno,
la oración, hermanos, que empodera a los cristianos es una oración que se hace en el Espíritu Santo. Este tema de orar en el Espíritu aparece 3 veces en la Biblia. Y lamentablemente, con el nacimiento del neopentecostalismo, ¿verdad?, se ha tomado la idea de que está hablando de orar en lenguas. La palabra del Señor no dice eso. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos de orar guiados por el Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo. Recordemos que parte del ministerio del Espíritu Santo es guiarnos hacia toda la verdad. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Va a venir el Espíritu Santo y Él los guiará hacia toda la verdad. Bueno, entonces, como Él nos guía hacia toda la verdad, parte de lo que hace el Espíritu de Dios cuando estamos orando es guiarnos también hacia la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, es decir, que nosotros debemos de procurar que en nuestras oraciones constantes, planificadas y constantes, debemos de procurar el hecho de que el Espíritu sea el que nos guíe a lo que vamos a pedir. Porque como dice Romanos 8:26, el Espíritu de Dios ¿qué habemos de pedir? Dice el apóstol Pablo, no sabemos. Entonces el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son esos gemidos indecibles? Son esos impulsos que el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón para orar por alguna cosa determinada. Pero déjeme decirle entonces que el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar hacia la voluntad del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque muchas veces cuando nosotros nos hincamos a orar, lo único que está en nuestra mente es nuestra voluntad. Señor, necesito esto, quiero aquello, me hace falta esto por aquí y por allá. El satisfacer las necesidades personales es la prioridad de nuestras oraciones. Pero el Espíritu de Dios siempre me va a guiar ¿a qué? A orar por su voluntad, para que se cumpla su voluntad, enmarcado en la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que mucha gente se salve. Es más, Él quisiera que todos se salvaran, dice la palabra del Señor. Y por eso es de que ha tardado en su venida nuestro Señor Jesucristo. No es tardanza. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos nos salvemos. Por Él fuera todos nos salvemos. Pero lamentablemente entonces como nosotros somos los que tomamos decisiones, entonces no todos van a ser salvos. Pues entonces el Señor siempre nos va a empujar a orar conforme a la voluntad, de manera entonces que nos va a llevar a observar con los ojos del Padre las necesidades que hay para la obra del Señor, prioritariamente. ¿Sí? Es decir, que el Espíritu de Dios me va a llevar a clamar al Señor porque yo pueda hacer el papel y los objetivos que el Señor ha trazado para mí en medio de su obra. ¿Y cuál es la obra del Señor? Que la gente se salve. ¿Sí? Es decir, entonces que vamos a orar primero por las necesidades conforme al plan de Dios. Ese es orar en el Espíritu. Enmarcarme en la voluntad del Señor. Entonces, orar en el Espíritu es orar con la ayuda del Espíritu Santo que me guía y que me establece y que me posiciona en medio de la voluntad del Señor para que entonces yo clame al Señor de tal manera entonces que Él pueda facilitarme lo necesario para que yo pueda cumplir con la meta que Él me ha puesto como hijo de Dios y como guerrero de Cristo aquí en esta vida. Entonces, eso es orar en el Espíritu. No estoy diciendo que no hay que orar por las necesidades personales. No me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Porque alguno puede decir, ya no voy a orar por mis necesidades porque hermano César dijo eso. No es eso lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que prioritariamente, entonces, el Espíritu de Dios nos va a orientar a clamar por asuntos de la obra del Señor. Obviamente también hay espacios para nuestras necesidades personales, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que para el Espíritu de Dios la prioridad es su obra. Entonces, orar en el Espíritu es entonces que mi total entendimiento dependa del Señor para todo, especialmente de todo aquello por lo que yo clamo, de manera tal entonces que eso que yo clame esté embarcado en la voluntad del Padre. Otra vez digo, orar de acuerdo a la dirección del Espíritu o orar en el Espíritu
siempre nos va a llevar a orar por la consecución del plan de Dios como prioridad. ¿Sí? La consecución del plan de Dios como prioridad, especialmente mi participación en la consecución de ese plan. ¿Por qué? Porque lo he predicado en otras veces y lo he dicho varias veces. El Señor dejó un evangelio de humanos, ¿sí? Para humanos. Por eso fue que Cristo se hizo humano y nos dejó a nosotros los humanos la tarea de dispersar el evangelio. Entonces, mi participación en la dispersión y en la proclamación del evangelio es clave y es crucial en este momento. ¿Sí? De igual manera, la edificación de los santos. Entonces, por eso es que orar en el Espíritu siempre me va a enmarcar ¿en qué? En los objetivos para poder cumplir el plan de Dios como prioridad en mi vida. ¿Sí? Y luego también hay espacio para las peticiones personales. Entonces, hermanos, la oración es la plataforma para el buen funcionamiento de la armadura de Dios. Es decir, la oración constante en el tiempo indicado, el tiempo planificado, y siendo esta oración guiada por el Espíritu Santo, garantiza que no solamente soportaremos el peso de la armadura de Dios, sino que también la utilizaremos de manera efectiva para protegernos de los ataques del enemigo y contraatacarlo. Dos cosas entonces importantes: planificar la oración, cumplir con esto que ya planifiqué, que sea de manera constante, y orar en el Espíritu, que es orando conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la primera parte del versículo. Y la segunda parte del versículo que él está hablando es el segundo punto que tengo para responder, porque la pregunta que hicimos fue ¿qué debemos hacer para que nuestra armadura funcione bien? Entonces la segunda respuesta es: debemos velar en oración con perseverancia y súplica por los santos. ¿Sí? Debemos de velar en oración con perseverancia y súplica por los santos. Bien. Hermanos, la oración constante y con perseverancia debe incluir como prioridad la súplica por todos los santos. Ahí en el versículo 18 el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que la oración constante debe de incluir el orar por todos los santos. Es decir, hermanos, debemos de recordar, ¿sí?, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por eso entonces al orar debemos hacerlo pensando de manera corporativa, ¿sí?, antes que hacerlo de manera individualista. Cuando yo uso la palabra corporativa, de seguro alguno va a decir, hermano César está utilizando términos de empresas. No, déjenme decirle que no. La palabra corporativa viene de cuerpo, ¿sí? Viene de cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de pensar de manera corporativa, hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos soldados individuales, sino somos soldados que estamos en un batallón de guerra. ¿Sí? Por eso es que entonces, como parte de la guerra espiritual, cuando yo doblo mis rodillas, prioritariamente entonces, yo debo de pensar en orar en bloque por mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínese usted que vaya un soldado, está bien fortalecido, está bien armado, usa bien, es ágil, pero él va solito. ¿Qué va a pasar con él? Pues está muy fuerte, pero de seguro en algún momento lo van a lastimar. ¿Por qué? Porque va solo. El apóstol Pablo, cuando está hablando de la guerra espiritual aquí, está hablando de que nosotros libramos una guerra, pero la libramos con toda la congregación, la libramos en equipo. Obviamente con efectos individuales, pero prioritariamente en equipo. Entonces debemos de orar pensando corporativamente. No estoy diciendo que no oremos por nuestros asuntos personales. Lo que estoy diciendo es que debemos de darle buena prioridad a la oración pensando en que nosotros pertenecemos al ejército de Dios que está instalado ahí en la 17 calle, que se llama Iglesia Mies.
Ese es nuestro batallón de guerra. Y yo soy parte de ese batallón. Entonces, en lo individual, yo me voy a preocupar también por todo mi batallón, porque juntos vamos a ganar la guerra. ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿por qué? Porque el Señor siempre nos ha guiado, hermanos, para que pensemos y actuemos de manera congregacional. Siempre así ha sido. Si ustedes ven todo el Antiguo Testamento, el Señor no individualiza. El Señor siempre habla de su pueblo. Si no, vea, cuando, por ejemplo, después de ganar unas grandes batallas de Jericó, ellos encontraron al pueblo de Ai, un pueblo insignificante, y dijeron, no, mandémosle solamente un pequeño grupo del ejército, porque son pocos, les vamos a ganar. Pero había uno que había cometido un error, que había cometido blasfemia, tomando del anatema. ¿Qué pasó? Esos que fueron, perdieron la guerra, salieron corriendo. Entonces alguien dirá, ¿qué culpa tenían ellos? El Señor habla en equipo. El Señor habla en equipo. Entonces cuando regresaron dijeron, aquí algo pasó. Y cuando fueron a ver, perfecto, encontraron al culpable. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Ganaron la batalla. Siempre el Señor, cuando daba una instrucción, decía, porque no hagas esto, porque con eso evitarás el mal en tu pueblo. ¿Sí? Por ejemplo, la lepra. La lepra es un símbolo del pecado. Cuando había un leproso, ¿sabe qué había que hacer? Hay que sacarlo del pueblo. ¿Por qué? Porque hay que proteger al pueblo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Tenemos que protegernos nosotros como congregación. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que velar en oración los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nosotros, orando en equipo, nos beneficiamos individualmente. Aún, hermanos, el modelo de la oración que el Señor dio ahí en Mateo 6, del 9 al 13, es una oración de manera corporativa. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos, ¿verdad? Padre, vénganos tu reino. Santificado sea tu nombre, pero después dice, vénganos tu reino. Ese nos es la primera persona del plural, nosotros. ¿Sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos. No dice dame. Danos. ¿Sí? Perdona nuestras. Está hablando de manera plural. No se, o sea, ¿por qué? Porque la prioridad es orar por todos en equipo. De eso está hablando el Señor. Entonces, debemos de pensar en el cuerpo de Cristo. Debemos de pensar primero entonces en las necesidades espirituales de todo el cuerpo de Cristo, sabiendo que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos con él, y cuando uno se alegra, todos nos alegramos con él, como dice 1 Corintios 12:26. Eso es pensar corporativamente. Y perdón que use la palabra corporativa, pero es la palabra que se ajusta, porque es cuerpo de Cristo, y por eso no deje de usarla. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que velar en oración con ruegos y súplicas por todos los santos, como dice ahí Efesios 6:18. Es decir, para que individualmente estemos fuertes para portar bien la armadura de Dios y maniobrar con excelencia esa armadura, entonces debemos de orar para que todo el batallón se mantenga fuerte. Que toda la congregación mies se mantenga fuerte, me beneficia a mí en lo individual. Porque yo voy a crecer también. Entonces, ¿por qué? Porque en una guerra, como dije anteriormente, un soldado individualmente hablando puede estar bien fuerte, bien equipado, pero él solo no va a ganar mucho éxito. Necesita del apoyo de los demás para mantenerse firme. Entonces, esta sección de la guerra espiritual que está hablando el apóstol Pablo, está hablando que prioritariamente la debemos de librar en el cuerpo de Cristo, congregacionalmente. Entonces debemos de orar los unos por los otros.
Entonces, todo soldado de Cristo necesita el apoyo de toda la congregación para vencer con facilidad los dardos venenosos que el enemigo les envía. ¿Sí? Que el enemigo nos envía. Yo siempre les he dicho, a veces se mira al pastor como que está ahí, ¿verdad? Hasta lo pone en el altar, ahí en un pedestal. Y yo siempre he batallado con eso, y por eso ustedes saben que a mí no me gusta incluso que vengan a adularme o que, mire, hermano, qué buena predicación. No me interesa, ¿sí? Yo soy un siervo más del Señor, soy un consiervo de ustedes, con responsabilidades mayores, y es cierto, pero soy un ser humano con las mismas necesidades de salvación que ustedes, y voy caminando en el mismo camino que ustedes. Solo que el Señor me puso a dirigir, ¿sí? Entonces, yo necesito de ustedes. Yo necesito de ustedes. Necesito de sus oraciones, que ya lo vamos a ver adelante. Yo necesito de sus oraciones, necesito de sus cuidados. Sí, yo lo necesito. ¿Sí? Y por eso es que debemos de estar atentos. Y sé que entre cada uno de nosotros nos necesitamos para mantenernos firmes. Y por eso entonces tenemos que estar pendientes los unos de los otros en oración, para poder entonces ganar esta batalla espiritual todos juntos. Entonces es importante mantenernos juntos en oración. Por eso es que el Señor puso en mi corazón el hecho de estar orando todos los días en medio de esta calamidad que estamos pasando. Yo por eso lo decía el día miércoles. Hermanos, en serio, si para el día de hoy usted no ha notado la crisis en la que estamos viviendo a nivel mundial, entonces no sé qué va a pasar para que usted se dé cuenta. Por eso fue que el Señor puso en mi corazón el orar todos los días. El grupo de oración se ha reducido bastante. ¿Por qué? Porque hay menos gente que primero está consciente de que en equipo tenemos que librar las batallas, y en segundo lugar no se ha percatado de la crisis en la que estamos. Solo déjeme decirle que mundialmente en la historia de la humanidad jamás se había visto una pandemia que atacara a todo el mundo, que atacara a toda la gente. Eso no había pasado. Hasta el día de hoy nos ha tocado que ver partir a personas queridas y amadas por causa de esta pandemia. ¿Sí? Eso es estar en crisis. Las cosas vienen para peor. Pero si en esto usted no se preocupa, no se va a preocupar. ¿Por qué? Porque el preocuparse debe de nacer por estrechar esos lazos con el Señor a través de la comunión de los santos en oración. Entonces, por eso es que oramos. Porque es necesario como cuerpo de Cristo mantenernos orando. Venimos de tiempos de oración de una vez a la semana. ¿Sí? Y lamentablemente, como les decía, el tema de la oración se ha descuidado. ¿Por qué? Porque se hacen los servicios, ¿no? Yo una vez publicaba un posting ahí que pusieron en Facebook, que había un servicio de alabanza y no cabía una persona. Había un servicio de oración y 3, 4 personas nada más. Así sigue siendo. Es que la oración, hermano, muy aburrido, ¿no? Pero no debe ser así. Entonces nosotros debemos de tener esa empatía, ese deseo de unirnos en oración para que toda la congregación vaya creciendo junta, alcanzando todos los desafíos que como congregación cristiana enfrentamos en la individualidad. Porque cada uno de nosotros individualmente enfrentamos nuestros desafíos, pero la idea es tratarlos a nivel congregacional. Y también a través de la comunión del apóstol Pablo. Esa era la oración de Pablo. La oración de Pablo, vea cómo lo dice el apóstol Pablo. Me gusta cómo lo dice. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, perdón, es Filipenses 1 es. Filipenses 1. Dice así. Ahí en el versículo 3 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, para que vuestra comunión en el Evangelio
desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el apóstol Pablo dice que siempre se mantenía rogando por los filipenses, ¿sí? Entonces, así debemos de ser nosotros, debemos de orar unos por los otros, buscando cómo, ayudándonos, ¿verdad? Clamando al Señor para que juntos vayamos creciendo en nuestra comunión con el Evangelio. Entonces, cada uno en la individualidad, hermanos, debemos de aprender a estar atentos por todos los santos de la congregación y ponernos todos en las manos del Señor en oración para que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, como dice el apóstol Pablo. Para que individualmente entonces aprobemos lo mejor a fin de estar sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, juntos vamos, estamos orando para que individualmente cada uno de nosotros sea aprobado delante de Cristo e irreprensibles en aquel día que nos encontremos con Él. Entonces debemos de orar los unos por los otros, pero para eso debemos de pensar de manera congregacional. Y también el apóstol Pablo nos anima a orar por los que están en el liderazgo. Ahí en el versículo 19 de Efesios 6, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Dice, y por mí, vamos a ver el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Entonces el apóstol Pablo se está poniendo en el liderazgo, está diciendo, hay que orar unos por otros, cierto, pero también hay que orar por aquellos que tienen responsabilidades mayores en el Evangelio, porque eso es parte de la guerra espiritual. Eso es parte de la guerra espiritual. Es decir, debemos de perseverar en oración, hermanos, por aquellos que están en posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque entre más personas escuchan el Evangelio, más personas aceptan ser liberadas de la esclavitud, del pecado y del enemigo. ¿Sí? Y entre más proclamadores del Evangelio haya, más gente va a escuchar el Evangelio, por lo tanto, más gente va a ser liberada. Entonces, el Señor ha levantado dentro de las congregaciones personas que estén al frente de la congregación. Por eso, entonces, nosotros no solo debemos de proclamar el Evangelio en todo tiempo, sino que también debemos de perseverar en oración por aquellos que tienen asignada la particular tarea de ser líderes en el Evangelio. Sí, eso es lo que debemos de hacer. Entonces, habemos quienes estamos en la posición de liderazgo. Es bueno entonces que oren por nosotros los líderes. ¿Por qué? Porque es necesario que el Señor nos ayude a nosotros, que al abrir nuestra boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Sí. Entonces, es importante orar por los evangelistas. Sí, porque el Señor ha levantado misioneros del Evangelio y hay que orar por ellos también. Entonces, hay que orar para que esa persona los libre de todo el mal, los guarde de todo el mal y les permita hablar con denuedo las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Y también es necesario orar por los pastores que tenemos a cargo las congregaciones. ¿Por qué? Porque esto es parte de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que atacando la cabeza, los demás se dispersan. Atacando al pastor, las ovejas se dispersan. Y entonces, por eso es que es necesario orar. Yo siempre se los he dicho. Nosotros los pastores necesitamos de la oración de ustedes para que el Señor nos guarde, nos sostenga, nos proteja de poder caer en algún error que pueda lastimar espiritualmente a la congregación. Yo hasta el día de hoy conozco personas que después de que años atrás Jimmy Swaggart declaró que había pecado, hasta el día de hoy no quieren saber nada del Evangelio.
Yo sé que el Señor ya lo perdonó, ¿sí? El efecto que causó eso en la congregación y mucha gente, lo mismo pasaría si el día de hoy yo caigo en descrédito. Me preocupo por eso, me preocupo por mantenerme firme, ¿sí? Me preocupo por mantenerme firme y oro y trabajo duro para eso, para no, como dijo el apóstol Pablo, después de poder ser, venga a ser nada, después de ser eminencia. Pero sí es importante contar con el apoyo de los hermanos para que entonces el Señor nos libre de todo eso. Realmente, cuando alguien en la posición de liderazgo tiene problemas, se pasa llevando a muchos. Eso cuando yo escribí el libro de hijos de pastores en conflicto con el evangelio, yo lo escribía porque también se lo decía a algunos muchachos que eran hijos de pastor. Yo tuve relación con varios hijos de pastor. Y ellos se quejaban, es que lo que pasa es de que la gente siempre me anda viendo. Sí, es que eres hijo de pastor. Y me decía, pero ¿yo qué culpa tengo? No tienes culpa, pero tienes la responsabilidad. Entonces tienes que portarte bien. ¿Por qué? Porque si tú caes, te pasas llevando un montón. ¿Por qué? Es que el hijo del pastor lo hace, hermano. Si él lo hace, entonces ¿por qué yo no? Te pasas llevando un montón. Entonces tu responsabilidad es mayor delante del Señor. No tienes culpa, es cierto, pero tienes la responsabilidad. Entonces, lo siento. La responsabilidad te fue dada. No la pediste, pero te fue dada. ¿Sí? Obviamente, yo le decía, ¿no? Hay injusticia en esto. ¿Por qué? Porque eso se le debería exigir a todos, no solo a los hijos de pastores, pero lamentablemente así es. Entonces, tienes que aprovechar esto para en lugar de que te destruya, mejor que te fortalezca. Entonces, nosotros los líderes necesitamos de la ayuda. Necesitamos de la ayuda, necesitamos de las oraciones. ¿Para qué? Para mantenernos firmes y de tal manera entonces que nosotros podamos ayudar a la congregación a poder ser edificada y que cada día entonces todos juntos vayamos creciendo hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, importante es orar los unos por los otros. Importante es orar por los líderes. Empecemos a pensar más de manera congregacional a la hora de orar que de manera individual. Sé que tenemos necesidades, pero de igual manera, siguiendo el modelo del Señor, todo debe ser primeramente congregacional y después individual. Entonces, debemos de pensar en el bienestar de la congregación, orando unos por otros. A la hora de doblar rodillas, orar unos por otros. ¿Por qué? Porque esos otros que están, por los cuales yo estoy orando, son mis compañeros de la batalla. Es decir, usted y yo estamos en Mies porque el Señor nos puso ahí, porque Él sabe que ahí podemos desempeñar mejor nuestra función como guerreros de Cristo, velando por los demás, de tal manera que podamos ir creciendo. Usted no está ahí por casualidad, ni porque usted quiso. El Señor lo llevó ahí porque ahí es el lugar donde usted puede desarrollarse mejor como soldado de Cristo y es el batallón en el que el Señor le colocó a usted y a mí para que juntos vayamos ganando las batallas espirituales. En lo individual. ¿Sí? Vamos trabajando juntos, pero en lo individual vamos ganando. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces debemos de velar en oración y súplica por los santos, por los líderes, porque eso es lo que el Señor nos pide. Entonces, resumiendo y concluyendo, hermanos, debemos de orar constantemente. Para ello debemos de planificar nuestra oración, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Debemos entonces de planificar nuestra oración constante para que entonces esa planificación nos guíe a orar constantemente y debemos de orar en el Espíritu, que es decir, orando en el marco de la voluntad del Señor.
¿sí? Que me lleva a buscar cumplir el objetivo de Dios para mí en medio de su plan. Y también debo de pensar que la guerra espiritual se libra en batallón y que nosotros pertenecemos al batallón de Iglesia Evangélica Centroamericana Mies, que está ahí en la 17 calle. Ahí pertenecemos los dos, todos, perdón, ustedes y yo. Y juntos vamos a ir ganando guerras espirituales. Entonces tenemos que mantenernos en alerta, orando por todo el pueblo santo, sí, porque esto nos va a ayudar a mantenernos creciendo. Y hay que orar por los líderes para que el Señor nos guarde, nos proteja de ser sorpresa no grata en medio de las congregaciones y que muchas personas sean lastimadas por esas sorpresas no gratas. Oremos entonces, hermanos. La guerra espiritual es una guerra congregacional, primariamente, y que se traduce en asuntos individuales, pero prioritariamente es una guerra corporativa. Así es de que procuremos entonces ya adoptar esos modelos de oración. El hecho de ya no enfocarnos primeramente en nosotros, sino en la obra del Señor, en la congregación del Señor, en los santos, en los líderes. Y entonces estaremos ganando las batallas espirituales que libramos todos los días en medio de esta guerra espiritual, que estamos mientras llegamos a la gloria celestial. Oremos. Padre, muchas gracias. Te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y ayudarnos a ver en ella, Señor, que esto es un asunto del cuerpo de Cristo al cual pertenecemos antes que ser un asunto individual. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a recordar esto. Guárdanos y ayúdanos a velar los unos por los otros en medio de esta guerra espiritual, porque juntos, Señor, como batallón, ganamos las batallas. Porque aquí nos has puesto, Señor, en Mies, porque es el lugar mejor para desempeñar nuestra posición como soldados de Cristo. Bendito seas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén.